Bienvenidos a Ser Arquitecto de tu Vida. Es un placer para nosotros, una vez más, poder estar aquí con ustedes, poder hablar de cosas importantes, como siempre. Pero antes me gustaría saludar a mi querido colega constructor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí construyendo como siempre el mejor día para mí y para todos los que me rodean. Un gustazo enorme estar aquí como siempre. Excelente. Como lo hemos dicho en el episodio anterior, íbamos a hablar de escucha tu yo interior y por qué es importante. Veremos por qué es importante, cómo podemos cambiarlo si de alguna forma nuestro yo interior está impregnado, vamos a decir, de pensamientos negativos, y qué podemos hacer para no sentirnos mal cuando el yo interior nos está acusando, juzgando o incluso menospreciando. Así que, dicho todo esto, empezamos. Soy un estúpido. No sirvo para nada. No merezco seguir viviendo. Soy un inútil. Me merezco todo lo malo que me pase. ¿Por qué no sirvo para nada? ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Te ha pasado que tu mente te dice cosas muy horribles acerca de ti? Quédate con nosotros y te diremos por qué algunas veces nuestra mente nos dice cosas así. También, ¿qué podemos hacer para eliminar esos pensamientos negativos? Pero antes, analicemos juntos qué es escuchar el yo interior. Este episodio será distinto a los demás, ya que lo vamos a hacer en forma de entrevista y vamos a entrevistar a quien constructor que nos va a explicar más con más detenimiento qué significa el yo interior, cómo podemos nosotros manejarlo y qué factores o principios pueden afectar a nuestro yo interior. Así que sin más tardar, le hacemos la primera pregunta. Constructor, en pocas palabras, ¿cómo definirías tú qué es escuchar el yo interior? Básicamente es escuchar tu subconsciente. Pero para esto, si te has quedado en blanco, primero tienes que saber que tienes una parte consciente y una parte inconsciente. La mayoría de seres humanos creo que entendemos este concepto. Lo que no entendemos es la profundidad que tienen esto. Entonces, pero resumiéndolo y siendo puntual, escuchar tu interior es escuchar tu inconsciente. ¿Vale? Hasta donde yo sé, no hay ningún estudio que se haya hecho de esto, ni los aspectos fisiológicos, ni tampoco en la psicología, ni los médicos han podido definir lo que es el yo interior. Pero hasta donde yo sé, sin embargo, este fenómeno psicológico de la voz interna se empezó a estudiar a finales de los años 90 y actualmente disponemos de más datos interesantes. Ahora, siempre hemos hablado de este punto con el constructor y me parece muy importante que nuestros oyentes, nuestra comunidad, se maneje este término. ¿Podrías explicarme, constructor, la relación que hay entre las creencias y el yo interior? ¿Cómo podrías tú definirlo? Claro, con mucho gusto. Básicamente lo podemos explicar con un niño que acaba de nacer. Y realmente lo que voy a decir es el proceso que pasamos todos los seres humanos para definir nuestras creencias, en primer lugar. En segundo lugar, cómo nuestras creencias definen nuestro yo interior. Cuando un niño nace, pues es normal, está vacío en cuanto a no tiene ningún concepto, no tiene ninguna opinión, eh, eh, no tiene ningún conocimiento de nada. En ese momento comienza, bueno, realmente me estoy equivocando porque desde que está en el vientre de la madre comienza a absorber, comienza a adquirir algunas, vamos a decir, pensamientos de los padres. E inclusive podríamos decir un poco más allá, algunos hábitos de los padres. Quizás estoy profundizando mucho. Pero a partir del momento en que nace y que comienza a interactuar con el medio ambiente, con las personas que lo rodean, con el lugar donde vive, el clima, la cultura, aunque no lo creamos en este momento, también ya la cultura influye en un niño. Eh,
Entonces, todo esto comienza a definir lo que él cree que es realidad. Porque él cree que su entorno es la verdad. Y esto define la creencia. Porque la creencia es eso, creer. Y tú crees en lo que tú ves, en lo que tú puedes sentir, en lo que tú escuchas, en lo que tú puedes sentir. Eso define la creencia. A partir de esa creencia se define tu yo interior. Y tu yo interior se define por toda la vida. Toda la vida. Pero específicamente cuando somos niños. Y sobre todo en la etapa del niño adolescente es cuando se define tu yo interior. Es cuando se define nuestras creencias. Y es lo que, si no logramos analizar y detectar si estas creencias nos están afectando o nos están empoderando, nos van a afectar para toda la vida. Un ejemplo muy práctico, y con esto termino de contestar tu pregunta. Las palabras que comenzamos diciendo, soy estúpido. Esto es una creencia. Cuando una persona piensa que es estúpida, puede pensar que es fea, puede pensar que no tiene ninguna capacidad o que no le interesa a nadie. Esto es una creencia basada en su entorno, basada en sus experiencias. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona llega a creer. Y entonces esto es lo que define el yo interior, porque más adelante, inconscientemente, esto se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. De acuerdo. Ahora, con todo lo que acabas de decir, por lo que podría yo definir lo que es el yo interior, podemos decir que es la voz más poderosa que todos tenemos. Porque como tú lo acabas de decir, es la que más influencia tiene de forma positiva o negativa en nuestras vidas. Ahora, hay dos cositas que me llaman mucho la atención. Quería hacerte doble pregunta en una sola. La primera sería, ¿tú estás de acuerdo con la expresión entonces que dicen que los seres humanos somos como esponjas? Es decir, que absorbemos tanto lo bueno como lo negativo de los demás. Esta es una. Y dos, ¿podemos controlar e incluso eliminar un pensamiento negativo de nuestra mente? Bueno, en cuanto a lo primero, que somos como esponja, y la mayoría, yo diría que el 99% de los humanos sí. Y sobre todo a más joven, a más tierno en edad eres más moldeable. Es cierto que a medida vas creciendo y vas definiendo tu personalidad, eres menos moldeable, pero aún hasta las personas, no importa la edad que tengan, pueden ser moldeadas, sobre todo si se quieren dejar moldear. Porque entonces tendríamos la batalla perdida si quisiéramos crear hábitos que nos hicieran bien, tendríamos la batalla perdida si esto no fuera el caso. Entonces, ahora, regresando a la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, que si podemos controlar o incluso hasta eliminar un pensamiento negativo. Eliminar, como eliminar, no lo tengo claro, pero creo que sí. Ahora, controlar, sí te puedo decir totalmente que sí. De hecho, esto depende sobre todo, volviendo un poco hacia atrás, no, a la creencia. Así como se implanta una creencia, se puede eliminar y se puede poner otra. Y al final una creencia no es más que un pensamiento. Entonces, si tú tienes un pensamiento, regresando al ejemplo anterior de que eres estúpido por hacer algo, tú puedes reconvertir eso y encontrar en ese medio ambiente pruebas de que tú no eres eso y revertir. Estando de acuerdo con lo que acaba de decir aquí el constructor, pienso que todos debemos cuidar, mejor dicho, nuestros pensamientos están influenciados por lo que dejamos que entre a nuestro cuerpo. Y hay 4 formas en que la información puede entrar a nuestro cuerpo. Puede ser los ojos, es decir, que nosotros mediante la tele, en la lectura de un libro, puede entrar una información, una publicidad. Los oídos puede ser la música, puede ser una conversación con otra persona, etc. En cambio, estamos hablando aquí del corazón también. Podemos decir que esto tiene una influencia y la mente también tiene una influencia dentro de nosotros. Ahora bien, es importante recordar
que si de nosotros dejamos que estas cosas entren en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, debemos identificar qué ha entrado en nuestro cuerpo. Podemos compararlo como lo que se dice con las enfermedades virales, ¿no? Es decir, cuando entra un virus en nuestro cuerpo, tenemos anticuerpos que están en nuestro cuerpo, que son los que nos ayudan o nos defienden de un virus que ha entrado en nuestro cuerpo. Es decir, que el anticuerpo identifica lo que es extraño, lo que es algo un enemigo que ha entrado al cuerpo. Entonces comienza a atacar el virus para poder sacarlo del cuerpo. Pues la misma forma que nosotros tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener anticuerpos en sentido figurado para que nosotros podamos primero identificar cuál es el virus negativo que ha entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya cuando hemos identificado eso, luchar para que eso salga de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hacer más preguntas para entender aún más qué significa el yo interior. Entramos a otra parte que significa qué dimensiones tiene. Ahora, coach doctor, una pregunta precisa. ¿Cómo tú clasificarías la voz interior? ¿Como un monólogo, un diálogo? ¿En qué clasificación podrías la voz interior? Bueno, desde mi punto de vista, y lo que sé, teniendo los expertos que yo consultados, no es ni un monólogo ni un diálogo. Porque un monólogo, pues, valga la redundancia, es algo que tú haces tú solo. Y un diálogo, pues, necesitas a dos personas. Yo diría más que, lo voy a ilustrar, valga la redundancia, con un ejemplo. Ahora estamos nosotros dos. ¿Tú me estás escuchando? Pero imaginémonos que tú no estuvieras participando en la conversación, que simplemente escuchas, observas. Básicamente esos son los dos elementos que se necesitan: escuchar y observar. No tienes, mejor dicho, no debes juzgar, no es el momento para juzgar ese pensamiento, no es el momento para decidir si está bien o mal, simplemente es el momento de recopilar información. ¿Por qué? Porque eso está en tu inconsciente. Entonces, digamos que en este momento, tú eres tú y yo soy tu voz interior. Y tú me estás escuchando. Y en este momento, lo que está saliendo de mi boca es positivo, porque estoy hablando de un tema de desarrollo personal. Pero ¿qué tal si estuviéramos en otro ambiente? Por ejemplo, me da igual, un restaurante o la casa, yo estuviera diciendo cosas negativas, o estuviera diciendo de que el día está mal, o que la comida no sirve, o cualquier cosa. O que, por ejemplo, el carro que tengo es una porquería, o que mi trabajo es una porquería, y tú me estás escuchando, y yo soy tu voz interior. Entonces tú, al escuchar esto, recopilas esa información y ahora tu trabajo justamente es reconvertir eso. Y eso se puede lograr, y entonces lo vamos a ver más adelante. Ahora, es que escuchar nuestro yo interior, o sea, si yo, ¿cómo decirlo de una forma clara? Las personas que oyen su yo interior están hablando solas, ¿estamos de acuerdo? Hablando sola. Es decir, que una persona que cuando está escuchando su yo interior está en una habitación sola, no está oyendo ningún ruido, pero está escuchando su interior. Y al mismo tiempo puede estar hablando, es decir, exteriorizando lo que está sintiendo, su pensamiento. Por ejemplo, tu mente te dice, hoy este día la voy a reventar en el trabajo. Entonces tú dices, hoy la voy a reventar. Repite lo que dice tu voz interior. Ahora, dicho con este ejemplo, quiere decir que entonces nos estamos volviendo locos si hacemos esto. Pero aquí hay algo que quiero afirmar. Si tu voz interior te dice algo tan positivo como hoy la voy a reventar y tú no repites, eso, a partir de ese momento no estás escuchando tu voz interior, tú estás generando un movimiento inconsciente. Es algo que para ti es natural. Escuchar tu voz interior es que te sientas, o sea, cualquier acción que tú realizas ya no es inconsciente, ya es consciente. Por lo tanto, para poder escuchar de verdad tu yo interior, tienes que sentarte. Me da igual cómo lo hagas, fue en un café ni un naques.
puede, justamente como tú dijiste, decir lo que estás pensando en voz alta y grabarlo, pero justamente no requiere ninguna acción física, o sea, no la vas a ejecutar. Vale. Ok. Entonces, has aclarado bastante bien esta pregunta. En el episodio anterior hablamos de hacer declaraciones positivas y te invito a ti, igual que a todos nuestros oyentes, que hagamos juntos este ejercicio. Que cojamos juntos una hoja en blanco, un lápiz o un bolígrafo y escuchemos por 2 minutos lo que dice nuestro yo interior. Y a lo que necesiten le pueden poner pausa a este episodio y cuando hayan pasado los 2 minutos vuelven a ponerlo. Muy bien, muchachos, adelante, hagámoslo. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Qué te dice tu yo interior? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Era positivo? ¿Era negativo o constructor? Bueno, si te soy sincero, porque en este podcast nos esforzamos por ser sinceros, yo diría que fue un poco constructivo y a la vez un poco, no negativo, pero sí, mi yo interior estaba diciendo, estaba como mostrándome algunas falencias que tenía que trabajar, vamos a decirlo así. Ahora, lo que yo tengo que hacer es coger esa información y, como te dije, revertirla, ¿no? De ahí lo demás, el diálogo que tuvimos, pues fue positivo porque realmente estoy en un ambiente positivo en este momento y creo que en los compañeros acá va a pasar lo mismo. Pero si no fuera el caso, pues nuestro trabajo es coger esa información y revertirla. ¿Cómo? Pues más adelante daremos más información sobre eso. Vale. Ahora, haciendo este ejercicio, puedes hacerlo varios días, varias veces al día, y decir, por ejemplo, hoy es miércoles, jueves. Entonces hoy jueves dices, hoy lo voy a hacer, no sé, unas 3, 4 veces. Lo puedes hacer y lo puedes anotar y ahí vas encontrando si hay algo que te está afectando a progresar. Como lo dijo mi compañero, las creencias determinan lo que es nuestra vida. Determinan lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos comportamos, controlan nuestras decisiones y, por supuesto, constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestra vida. Hay algo que quería agregar con respecto a este ejercicio. Si encuentran alguna resistencia al ejercicio, cuando digo resistencia me refiero a que no sean capaces de poder identificar cómo se sienten, la emoción que sienten, el pensamiento que sienten, es porque en ese momento están actuando de forma consciente. Y la mente, o sea, volvemos al punto, para poder escuchar tu interior, tiene que ser tienes que lograr llegar a tu inconsciente. Y quizás las primeras veces cuando lo intentes no va a ser posible. Quisiera aportar un poco al ejercicio de mi amigo. Aquí, intenten, por ejemplo, ya sea si es positivo o negativo. Por ejemplo, ustedes pueden predecir cuando se van a enfrentar a un problema, a un ambiente negativo. Por ejemplo, ustedes sienten que va a haber un problema en su lugar de trabajo o en su familia. En ese momento, escriban o hagan un audio de las emociones que comienzan a sentir. Porque en ese momento, su inconsciente va a ser más fuerte y entonces van a poder detectar qué emociones sienten ustedes. En cambio, en un momento tan frío y tranquilo así como estamos ahora, pues quizás al principio encuentre resistencia. Bueno, muchachos, esto es lo que yo les puedo decir. Espero que estos consejos les hayan ayudado. No sé si el diseñador tiene algo más que decir. No, solo invitarlos al próximo episodio que seguiremos aclarando más acerca del yo interior. Veremos también seguiremos hablando de las creencias, de la información constructiva y positiva. Veremos muchas otras cosas que van a explicar aún más lo que es la voz interior. Y como siempre hablaremos de cómo encontrar o poder leer libros que hablen de este tema y cómo nos pueden beneficiar. Dicho todo esto, un pequeño resumen de lo que verán en el próximo episodio. Les deseo un feliz día, una feliz semana
para la siguiente, para los que regresan a la escuela también. Y no olviden, sé arquitecto de tu vida.